Don Rafael, ¿cuántas horas llevamos de audiencia hoy? De audiencia ya completamos 3 horas exactamente, Juan. O sea, arrancó a las So- 4, ¿qué digo? A las 9, sobre las 9 de la mañana. 9 Sí, tardecito. siempre citan 8 de la mañana, pero Ajá. esto es como en las fiestas, ¿no? Dicen, llega a las 8 y todo el mundo llega a las 9. Ah, bueno, pues eso sí es Entonces, tradición 8 de la colombiana. mañana citados y la Ujú. audiencia arrancó 8:30 la transmisión y en forma sobre las 9 de la mañana. Bueno, en la audiencia de hoy ha habido novedades, se han conocido relatos, historias, relaciones que no hubiesen sido mencionadas en el pasado por Salvatore Mancuso u otros jefes paramilitares. Pues sin duda lo más duro que ha dicho en lo que va de audiencia es esa mención que hace en contra del expresidente Andrés Pastrana, el expresidente Álvaro Uribe y también el ex candidato presidencial ya fallecido Horacio Serpa, en donde ha dicho Mancuso e incluso ha pedido una reunión privada con los magistrados para ampliar ese tema, que las autodefensas dieron apoyos a Serpa, a Pastrana y a Uribe. En su momento Mancuso ya había dicho en una entrevista con nuestros colegas de Caracol hace muchos años que sí habían apoyado a Álvaro Uribe, pero lo de Pastrana pues realmente nunca se había escuchado y sin duda pues ha sido bastante fuerte. No sé si le interesa que volvamos a escuchar el audio donde menciona tanto al ministro Horacio Serpa como a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana eh, y a Uribe. Y sin duda, pues estos señalamientos de Mancuso han crecido como espuma y han generado la respuesta del expresidente Andrés Pastrana, que por medio de su cuenta de Twitter ha dicho lo siguiente y le responde en duros términos. Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos, infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde aquí y allá todos los beneficios que le concede la justicia especial, es la respuesta que da en este momento Juan Pablo, el expresidente Pastrana, a lo que ha dicho Mancuso, que se conecta también con otra información. Él ha hablado también de políticos, el señor Mancuso, de hecho, ha hablado de algunos como Julio Mansuro, como Zulema Hatin, sobre acuerdos en los que lo señala de dos personas que pues han negado en su momento que hubiesen suscrito algún pacto con las autodefensas. Otro de los puntos que menciona Mancuso en su declaración se refiere a uno de los temas sin duda más horrorosos que dejó el paso del paramilitarismo y es la cooptación o el robo de recursos públicos. Por ejemplo, mencionó la forma en la que se robaban las regalías en municipios en Córdoba, por ejemplo, en extracción de oro. Este fue el testimonio que dijo Mancuso. En todas estas acciones que se ejecutaron entre mayo, junio, agosto del año 1999, que incluyen Cuayo, Carboneras, La Gabarra y todas las otras, hubo coordinación con fuerza pública, tanto policía como ejército. Eh, los generales con los que se hicieron coordinaciones militares fueron los generales, como le dije, Fernando Roa Cuervo, el general Bravo Silva, que usted acaba de mencionar, Martín Orlando Carreño Sandoval, el coronel Víctor Hugo Matamoros, producciones de oro que no se producía en sus municipios y lo hacían a través de narcotraficantes que traían el dinero lavado de Panamá a través de oro que compraban en Panamá, llevaban a estas alcaldías y a través de estas alcaldías trataban de legalizar estos recursos y las alcaldías no invertían los recursos, sino que esas platas se perdían. Entonces se les puso a ellos un impuesto de las autodefensas y también la obligación de construir con ellos los proyectos a los que se estaban comprometiendo. Eso se dio y nosotros recibimos esos recursos y las alcaldías lo hacían a través de esos recursos ilícitos de narcotráfico.
Pues esto explica Mancuso sobre la contratación en departamentos como Córdoba, donde incluso dice que en acuerdo con los alcaldes era el 20%, 10% para los alcaldes y 10% para las autodefensas, la feria de las secretarías de salud, de educación y la forma en la que se infiltraron en la contratación Sí, pública. lo cual va más allá del tema meramente de sangre que dejaron tras de sí, de vínculos con el narcotráfico que pudiesen llegar a tener, ¿no? Aquí es metidos de cabeza en la corrupción, en la contratación estatal. Y entonces ellos también cobraban tajada. Exactamente, y incluso una alianza que uno No, pues dice maluquísima, eh, espantosa, a tres bandas, repugnante. ¿no? Con alcaldes, Mm, narcos para lavar plata y traerla, mm. y las autodefensas, todos mezclados para seguir irrigando Pero recursos. lo bueno sería ahí que entonces nos dijese el señor Mancuso con qué alcaldes, con qué Exactamente. gobernadores, de cuánto era el monto de los contratos, porque si ellos llevaban su tajada y los alcaldes llevaban la propia, pues seguramente muchos alcaldes aquí tendrían que salir a responder por hechos de corrupción en aquellos tiempos, cuando entonces eran 20% dividido en dos, 10 para el alcalde, 10 para las autodefensas. Ahí hay algo, una mina gigantesca de casos de corrupción que podrían destaparse. Así es, y sobre todo en estas audiencias que ha pedido reservadas, porque hay temas donde no ha querido hablar en público, trayendo nuevamente el caso de los expresidentes, dice que quiere ampliar eso en reserva, que quiere hablar de otros políticos, pero en reserva. Sería bueno que también en estas audiencias privadas que está pidiendo, pues también hable sobre esos funcionarios que facilitaron el Sí, pero saqueo el gran de los problema de recursos esa reserva públicos. es que termina pasando lo mismo de Justicia y Paz. Y es que se queda para los anaqueles de la historia. En dos detallitos, y pide una audiencia de reserva, Mm, tendría que imagínese. tomarlo con pinzas la magistratura, porque es que de hecho en su momento se ordenó que estas eran las audiencias donde tenía que decir todo, y de cara al país, así que él ya lo sabía, pero pues ya está en el resorte de ellos. ¿Tiene más? Así es, otro de los A puntos en ver. los que habló fue sobre las masacres, entregó información sobre masacres en Catatumbo, en los Montes de María y también en el departamento de Antioquia. Por ejemplo, habló de las masacres en La Gabarra y otras en el Catatumbo en el 99, cuando ingresaron a esa zona del país, donde vinculó de hecho en los nombres, entre comillas, nuevos que no se conocían. Tendría uno que entrar a revisar a detalle los archivos de Justicia y Paz para ver si ya los ha mencionado, pero públicamente no se conoce. Y uno de esos nombres es el del general Alberto Vallardo Bravo Silva, que era el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, y lo vincula en estas coordinaciones que según Mancuso hacían con la fuerza pública en masacres como la de La Gabarra. Y también en Antioquia, por ejemplo, en la masacre de La Granja y el Aro, donde uno de los puntos que dijo es que esa operación en el 97 arrancó un año antes, con el general Alfonso Manosalva, y en reuniones que estuvieron coordinadas con el general Iván Ramírez Quintero. Esto fue lo que dijo Mancuso. Señor magistrado, hubo coordinación, hubo preparación previa desde hacía más de un año larguito. Antes de la operación empezó a planificarse. Yo personalmente estuve reunido con el general Manosalva para lo mismo. Hubo coordinación para el contacto con el general Manosalva a través de Iván Ramírez, el general de la primera división comandante. Y hubo coordinaciones con las tropas sobre el terreno, coroneles, mayores, capitanes. Al final también se refirió a los acuerdos con la justicia y en las audiencias reservadas pidió hablar sobre los acuerdos a escala nacional, incluso con fiscales generales de la nación, acuerdos con la registraduría, también con defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, jueces especializados y fiscales. Y final, dijo, reafirmó que a la empresa Postobón les pagaba 10 millones de pesos al mes en colaboración con las autodefensas.